están? En primer lugar, saludarlos. Mi nombre es Edmundo González y voy a estar a cargo del módulo de Excel financiero. En esta primera sesión, lo que vamos a presentar son los aspectos y conceptos claves que tienen que ver con las finanzas. Así que en primer lugar vamos a definir qué cosa es finanzas. Seguramente usted ha escuchado finanzas, utilicen de esa palabra, pero ¿qué significa finanzas? ¿Qué significa administración financiera? ¿Qué significa endeudamiento financiero? Todos esos términos que se utilizan normalmente en el ámbito de finanzas, vamos a explicarlo. Primero, finanzas. ¿Qué es el cómo? Finanzas. Finanzas se define de una manera muy genérica, muy general, como el arte y la ciencia de administrar el dinero de una empresa. Y eso refleja realmente lo que se hace en una empresa. Es decir, los encargados de un área financiera tienen que conocer cómo se administra el dinero que ingresa a la empresa, cómo se destina de manera adecuada, de manera óptima, esos recursos para que la empresa cumpla sus fines, para que la empresa pueda llevar sus actividades, puede llevar a cabo sus actividades. Tenemos, por ejemplo, una definición de Levy, que es el autor del libro de Planeación Financiera, define las finanzas como el hecho de proveer los medios suficientes y necesarios para enfrentar los pagos. Recuerden que la empresa continuamente, constantemente, va a estar sujeta a hacer pagos, ¿no? También va a estar vinculada con la generación de ingresos. Bueno, esa administración de los ingresos para destinar los pagos es lo que tiene el área financiera. Entonces, ustedes ven al gerente financiero, a las personas de finanzas orientadas a administrar sus recursos que tiene la empresa. Recuerden que los recursos son escasos, por eso hay que administrarlo de manera adecuada, ¿no? ¿Qué otro aspecto tiene que ver con las finanzas? Decisiones financieras. Dentro de lo que son las finanzas, el director, gerente financiero o la persona que trabaja en el área de finanzas tiene que enfrentarse constantemente con estos tres tipos de decisiones. La primera decisión importante es decisión de inversión, es decir, el negocio tiene recursos, el negocio tiene un nivel de dinero, ¿no?, que como resultado del aporte de los accionistas. Bueno, ¿dónde lo invierto? ¿Cuál es la inversión más adecuada? Es una decisión que tiene que tomar constantemente, ¿no? Buscar alternativas, opciones para que la empresa reciba beneficios en el futuro. Eso tiene que ver con la decisión de inversión. Las empresas tienen que invertir, pero las personas del área de finanzas tienen que estar monitoreando constantemente para estar buscando la mejor opción. Otro aspecto que tiene que ver con el ámbito financiero son decisiones de financiamiento. Muchas veces los recursos que tiene la empresa no son suficientes. Como les decía hace un momento, los recursos son escasos. Y si son escasos, tengo que, en primer lugar, manejarlos adecuadamente. Y en segundo lugar, buscar de dónde consigo, dónde busco esos recursos. Entonces tengo que buscar fuente de financiamiento. ¿Dónde puedo conseguir dinero? Empresas amigas, los accionistas, el banco, las cajas de ahorro, otros potenciales inversores que quieren invertir. Tengo que estar buscando siempre fuente de financiamiento. Pero una vez que busco esa fuente de financiamiento, tengo que saber si efectivamente conviene o no la empresa. Es decir, cuál es lo que me van a cobrar, cuál es lo que tengo que pagar por el uso de ese dinero. Entonces, una decisión de financiamiento importante. El gerente financiero, director financiero, la persona encargada de finanzas tiene que estar monitoreando constantemente esas fuentes de financiamiento para conseguir la alternativa más adecuada de manera tal que le permita a la empresa contar con recursos y a un costo bajo, ¿sí?, o al costo mínimo, que es el que se puede obtener. Entonces, esa búsqueda es lo que lleva a que el área de finanzas sea un área muy atractiva para el trabajo. Decisiones de dividendos. Bueno, finalmente una empresa después de su ejercicio tiene que tener utilidades, tiene que tener algún tipo de beneficio. Los dueños, los propietarios están buscando al final que la empresa pues le retribuya, que la empresa le rinda esas utilidades. Entonces esa decisión se conoce como decisión de dividendos, es decir, las utilidades que voy a pagar a los inversionistas, aquellos que invirtieron su dinero en el negocio
creyendo que era una alternativa atractiva, una alternativa rentable, ¿no? Por eso es importante esta decisión de dividendos. Entonces, 3 decisiones financieras: decisión de inversión, que tiene que ver con las mejores opciones para que la empresa pueda colocar su dinero, ¿no? Decisiones de financiamiento relacionada con la fuente más adecuada y a un costo también óptimo, conveniente para el negocio, y cómo distribuir los recursos, las utilidades que ha obtenido la empresa como resultado de su ejercicio. Empresa. ¿Qué es una empresa? Normalmente creo que todos en nuestro lenguaje diario utilizamos el término de empresa. Pero ¿qué cosa es una empresa? Bueno, es una unidad económica que tiene como fin principal el lucro. ¿Y qué busca? Busca proveer los bienes y servicios a la sociedad. Es decir, existe un mercado que está demandando ciertos bienes y servicios, y por otro lado hay una entidad, una unidad económica que busca satisfacer esa necesidad de servicios. Eso es lo que conocemos como empresa, esa unidad económica que tiene fines de lucro, fines sociales también, para que pueda proveer los bienes y servicios a una sociedad. La empresa posee bienes, la empresa posee activos, ¿no? La empresa posee recursos, posee infraestructura, gracias a la aportación de los propietarios de la empresa. Es decir, los propietarios de la empresa aportan al negocio, ¿no?, a fin de que ésta pueda crecer y pueda hacer sus actividades. Una empresa que no tiene los recursos necesarios, pues no podrá operar. Y es por eso que es importante que en una empresa esos recursos sean proveídos, sea por los inversionistas en primer lugar, o por fuentes de financiamiento adecuadas, de tal manera que la empresa pueda realizar sus actividades. ¿Qué otro concepto? Bueno, hay un marco legal, o sea, las finanzas no pueden salirse de ese marco legal, ¿no? La Ley General de Sociedades establece claramente obligaciones, responsabilidades de aquellos propietarios del negocio. Tenemos también las normas tributarias, establece claramente qué es lo que tiene que pagar la empresa, los impuestos, el impuesto general a las ventas, el impuesto sobre los resultados, es decir, el impuesto de la renta, que se paga año tras año, los impuestos al activo. ¿Qué más tiene que pagar la empresa? Tiene que además pagar obligaciones que contrae con el Estado por el uso a lo mejor de servicios. Entonces, todo eso tiene que establecerse en normas tributarias. Hay un término, por ejemplo, en finanzas, que es la depreciación. La depreciación es el ahorro que la empresa tiene que realizar para comprar un bien, ¿no?, cuando el que tiene actualmente se agota, es decir, ya no se puede usar. Eso también es de las normas tributarias. ¿Cuánto puedo yo deducir de los ingresos para la compra de ese bien futuro? Y a los que están en el sector de las microempresas, pues también hay una ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa. Esa ley también es importante porque establece cierta normatividad. Es decir, las decisiones financieras tienen que estar basadas o están bajo el marco de una normatividad, bajo leyes que promueve el Estado. Y eso hay que considerarlo. Yo no me puedo salir de eso porque puedo tener una multa, o si evado impuestos puede tener problemas legales. El representante legal de la empresa va a tener problemas, puede enfrentar situaciones difíciles si la empresa no cumple con sus obligaciones tributarias. ¿Se dan cuenta? Entonces, el gerente financiero tiene que estar leyendo, el director financiero, la persona encargada de finanzas, tiene que estar leyendo. De ahí que se requiere de personas especializadas que trabajen en esta área. Aspectos que tienen que ver ya con el día a día de las finanzas. El interés. Generalmente ustedes van a escuchar, esa institución me cobra tanto de interés, o tuve que pagar tanto de interés. Bueno, ¿qué cosa es el interés? El interés es la remuneración, es decir, la cantidad que yo recibo como compensación por usar el dinero, ¿no? Si voy al banco y solicito un crédito, solicito un préstamo, entonces yo tengo que pagar una cantidad por usar ese dinero. Y aquí viene el concepto, el dinero tiene un costo. En finanzas,
como economía, el dinero tiene un costo, tiene un valor. Y es el que se expresa cuando yo pago un interés por usar ese dinero en un periodo determinado. ¿Cuáles son los tipos de interés? Dentro de la clasificación que tengo hay un interés simple, hay un interés compuesto. Interés simple cuando la operación tiene que ver solamente en un periodo, ¿no? No tiene que ver con capitalización, es decir, con amortizaciones de ese interés en periodos específicos. El interés compuesto es diferente. El interés compuesto tiene que ver con el cierre de un ejercicio. Por ejemplo, si yo durante un periodo de un mes pago el interés por el uso del dinero, entonces el siguiente mes se va acumulando. Entonces el interés compuesto justamente eso, el pago, ¿no?, que tengo que realizar por usar el dinero con capitalizaciones en ciertos periodos. Es decir, con cierres en ciertos periodos. Por ejemplo, si yo pago con interés anual, tengo que saber si se capitaliza mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Si es anualmente, va a ser un cálculo muy sencillo. Pero si los cierres son en diferentes periodos, tengo que considerar eso para mi cálculo final. Tasa de interés. ¿A qué se refiere la tasa de interés? Es ese porcentaje. O sea, ¿cómo calculo yo los intereses? ¿Cuánto tengo que pagarle a un banco? ¿Cuánto tengo que pagar por los ahorros? Si la empresa va a una institución financiera y coloca depósitos, la institución financiera después de un periodo me tiene que pagar cierto beneficio, ¿no?, por haber dejado mi dinero en esa institución. Eso es una tasa de interés. Ese es el valor del dinero, que se expresa como una tasa. Por ejemplo, si yo solicito un crédito, me dicen la tasa de interés que te voy a aplicar es del 20%. ¿Qué significa? Que ese es un porcentaje que yo tengo que pagar año tras año por usar ese dinero que me han proporcionado. O en el caso de un ahorro, ese porcentaje que me dicen 10%, es lo que me van a pagar por el hecho de que tenga mi dinero en la institución para que lo puedan usar para sus fines. Entonces, esa tasa de interés es un porcentaje que se recibe y se paga por el uso del dinero, ¿no?, en un periodo determinado. ¿Cuáles son las principales tasas de interés? La tasa de interés nominal, que es lo que expresan realmente los bancos cuando hacen o comunican la tasa de interés aplicable, dicen simplemente un 10%. Significa que es una tasa anual que voy a pagar por el crédito o por el depósito que voy a colocar en institución financiera. Tasa de interés nominal. Tasa de interés efectiva. Depende de los cierres, depende de cuántas veces capitaliza. Es decir, muchas veces esa tasa que aplica el banco dicen con capitalizaciones mensuales. ¿Qué significa? Que en ese mes pagaron ese porcentaje, ¿no?, al siguiente mes ese porcentaje, pero está incrementado, lógicamente, porque ya vienen acumulados los intereses. La tasa de interés real. La tasa de interés real, aquí es importante señalarlo, ¿no? Muchas veces lo que pagan las entidades financieras no cubre el costo de la inflación. Se supone que si yo coloco un dinero o tengo dinero, ese dinero tiene que permanecer en el tiempo con su mismo poder adquisitivo. Porque si no mantiene su poder adquisitivo, yo estoy perdiendo, yo estoy recortando ese dinero que inicialmente tenía, que me cierto poder adquisitivo. Ahora no tengo la misma capacidad adquisitiva. De ahí entonces que sea necesario que las empresas se fijen en la tasa de interés real. A esa tasa de interés real se calcula restándole a la tasa de interés efectiva la inflación. ¿Qué otras tasas de interés tengo? La tasa de interés anticipada. Muchas veces el banco, cuando yo voy a institución, le digo, a ver, necesito un crédito, y ellos me dicen, está bien, pero para darte este crédito te voy yo a cobrar el interés con anticipación. Es decir, del monto que te doy vas a pagarme el interés. Eso es una tasa de interés anticipada, ¿no? Y tasa de interés vencida es la que se paga a fin del periodo, ¿no? Por ejemplo, si yo solicito un crédito, entonces me dicen, la tasa de interés anticipada es importante
porque tengo que ver, la tasa de interés anticipada tiene que ver con ciertos aspectos. Yo quiero descontar una letra. ¿Cuánto me da por esa letra? Ahí tiene que ver la tasa de interés anticipada. Un depósito, yo coloco un depósito. ¿Cuánto me tienen que pagar ese depósito? Ahí tiene que ver la tasa de interés vencida, es decir, lo que se paga al final del periodo. La anticipada tiene que ver con los descuentos. O sea, yo quiero vender una letra o un pagaré con anticipación al banco, entonces tengo que considerar la tasa de interés anticipada, ¿no? Plazo de operación, o sea, el tiempo que se requiere para que se lleve a cabo una transacción, una operación financiera. Hay operaciones a corto plazo, ¿no? Menos de un año, ¿no? Normalmente los bancos a veces te brindan crédito de corto plazo, sobre todo para emergencias, para capital de trabajo, ¿no? Operaciones a largo plazo. A largo plazo, cuando tiene que ver con inversiones. Por ejemplo, voy a comprar una maquinaria, un equipo, yo no puedo realizar esa operación en un plazo, un corto plazo, es decir, menos de un año. Tiene que ser en un largo plazo, unos 3, 5 o 10 años aproximadamente, para que yo pueda pagar ese bien que estoy adquiriendo. Y aquí es importante entonces hacer esta diferencia. Si voy a invertir en algún equipo, maquinaria, utiliza operaciones a largo plazo. Si voy a invertir en capital de trabajo, alguna emergencia eventual, ¿no? Me quedé sin dinero para pagar los proveedores, entonces tengo que utilizar a corto plazo. Y hay créditos que son revolventes. ¿Qué significa revolventes? Que el banco me dice, mira, tienes una línea de crédito de 20,000 todos los meses, ¿no? Y todos los meses lo que usas nuevamente lo voy a colocar a esos 20,000 que tú requieres mes a mes para trabajar. Operaciones con plazo indefinido. Realmente no sé cuándo va a terminar la operación, ¿no? No conozco exactamente la fecha en la que termina. Entonces se utiliza operaciones con plazo indefinido. Operaciones perpetuas, ¿no? Se supone que en este caso yo voy a pagar toda la vida, voy a estar pagando ese monto o ese uso que tengo por dinero. Por ejemplo, las AFPs, en estos momentos, ellos pagan a un trabajador, ¿no? Cuando se retira, cuando se jubila. ¿Cuánto le van a pagar? Bueno, utilizan una operación perpetua, es decir, no sabemos cuándo el señor va a dejar de cobrar, esas personas o la dama va a dejar de cobrar ese dinero, esa jubilación. Entonces son operaciones perpetuas, se considera a perpetuidad. El concepto aquí es a veces perpetuidad, es decir, un dinero que se paga de manera permanente en el tiempo, ¿no? Ya hay una diferencia con la plazo indefinido. Plazo indefinido no se sabe cuándo termina, pero sí tiene una fecha de vencimiento. En cambio, la operación perpetua es de manera indeterminada, ¿no? Valor de dinero en el tiempo. Bueno, hay un concepto en finanzas que creo que es importante que ustedes tienen que aprender a manejarlo y que seguramente en lo largo de este módulo vamos a estar repitiendo. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero no es el mismo hoy que lo que uno puede generar o lo único que puedo tener en el futuro. 100 soles de hoy no son iguales que 100 soles del próximo año, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero varía en valor en el tiempo. ¿Y esto por qué ocurre? Simplemente porque el dinero es como una mercancía, tiene un costo. El uso del dinero tiene un costo. Entonces, por eso el dinero varía en el tiempo. A fin de que sean comparables los dineros, ¿sí? El dinero de hoy con el dinero de un año o dentro de 5 años, hay un principio, el principio de equivalencia, en el que yo puedo traer dinero del futuro al hoy, es decir, hacerlo a valor presente. Justamente es el término que utiliza, valor presente del dinero, es decir, ese dinero futuro lo traigo a un valor presente. También existe otro elemento adicional en esto de dinero en el tiempo, valor futuro. Y me diría ese mundo, y los 100 que tienes hoy día, ¿cuánto valen en el año 5? Ese valor futuro. Entonces tendría que hacer el cálculo para saber cuánto el dinero que tengo hoy en
el bolsillo cuánto equivale dentro de 5 años. Por eso es importante entonces este concepto. El dinero en finanzas tiene un costo y como tiene un costo hay principio de equivalencia. Ese principio de equivalencia permite que yo pueda hacer comparación de dinero de diferentes periodos. Yo puedo comparar el dinero del día de hoy con el dinero del año 10, con el dinero del año 20, pero tengo que utilizar una forma, ¿no?, de poder traer ese dinero al periodo de comparación que es el hoy. Se utiliza el concepto de valor presente, ¿no? Entonces es importante considerar. Luego, este módulo trata de los temas financieros relacionados con Excel. Y aquí nos vamos a referir, ¿no?, básicamente a lo siguiente, ¿no? Mire, Excel proporciona una serie de fórmulas que ya están calculadas, que ya están listas para ser usadas. Por ejemplo, diría, ¿quién conoce la fórmula de depreciación? Seguramente me enseñaron en el curso de contabilidad, pero el día de hoy no me acuerdo, ¿no? Aunque es muy sencilla, pero la verdad que no tiene por qué tenerlo en el día a día. Excel les proporciona esa fórmula lista para que ustedes lo puedan usar, ¿no? Entonces veamos, si quieren, vamos a Excel y en Excel vamos a establecer, ¿no?, aquí, por ejemplo, veamos en Excel, ¿no? Entonces, vamos al área donde están las fórmulas financieras, ¿no? Esto se consigue yendo al menú principal, en fórmulas. En fórmulas se pone insertar función, o ya vienen realmente al costado, vienen las funciones lógicas de texto que más se usan, ¿no? Y vienen las funciones financieras, ¿no? Entonces vienen una serie de funciones que ustedes pueden usar para hacer los cálculos respectivos, ¿no?, para sus transacciones o operaciones. Por ejemplo, está aquí lo que les decía, la depreciación, ¿no? La depreciación, ¿no? Entonces, yo doy un clic a esa función y me piden una serie de datos. Una serie de datos, recuerden, lo que está en negrita es obligatorio. Por ejemplo, si yo estoy calculando la depreciación, tengo que conocer el costo del equipo, el valor remanente, el valor residual del equipo y el tiempo de vida del mismo, ¿no? Entonces, eso me pide como obligatorio. Vamos a ir a otra, por ejemplo, a otra función donde podamos ver que existen algunas, ¿no?, algunos cuadros, algunos valores que son obligatorios. Todo lo que está con negrita es obligatorio. Por ejemplo, pago, es decir, la anualidad que tengo que pagar cuando contraigo un crédito, ¿no?, o quiero yo tener un cierto valor en el futuro, ¿no? Entonces, me pide la tasa, ¿no?, me pide el número de periodos y me pide el valor presente, el valor actual del dinero, ¿no? Pero fíjense, nos pide adicional datos que si queremos lo ingresamos y si no, Excel asume, ¿no?, de que está considerando un valor de 0 o otro valor que expresamente se utilice como supuesto en las operaciones que realizamos en finanzas. Por ejemplo, el valor futuro aquí supone que es 0, ¿no? Entonces lo toma como 0. El tipo, cuando yo tengo que hacer un pago, hay dos modalidades: para el inicio del periodo o para el final del periodo. Bueno, Excel normalmente considera de que se paga al final del periodo, pero si le quiero indicar que se paga al inicio del periodo, tengo que entonces hacer la indicación. Aquí dice, para pago al final del periodo es 1 y para pago al comienzo del periodo es 1 y para pago al final del periodo es 0. Entonces Excel considera que es 0. Pero si yo quisiera indicarle que es al inicio, tengo que colocar ahí ese valor de 1. Entonces, estos son los argumentos o los datos que me pide las funciones de Excel, ¿no? Y hay una serie de funciones, miren, funciones, por ejemplo, todo lo que son la depreciación, viene acá, esa es la depreciación
lineal, otro tipo de depreciación que tenemos, ¿no? Que tiene con el método de anualidades, en fin. Eso es la parte de depreciación, también tienen el DB, el DDB, todo eso son funciones que tienen que ver con depreciación. También tienen que ver con los intereses. El interés efectivo, yo tengo una tasa nominal, que después explicar ese concepto, y lo quiero convertir a tasa de interés efectivo, entonces utilizo esta fórmula. Igual le doy un clic y ahí me piden los argumentos o los datos que tengo que colocar para hacer ese cálculo, ¿no? También tiene que ver con aspectos, a ver, vamos a ver, el pago, las anualidades que tengo que estar pagando, ¿no? También tiene sus valores. La parte de evaluación de proyectos de inversión tiene que ver con la tasa interna de retorno, ¿no? Tiene que ver con la tasa interna de retorno, pero no periódica, ¿no? Luego tiene que ver el valor presente neto, es decir, una serie de fórmulas que Excel ya los tiene listas para ser usadas, ¿no? Las tasas de interés efectiva, la tasa de interés nominal, todo eso es lo que yo tengo que considerar cuando voy a usar Excel. De hecho, Excel es una buena herramienta, yo les recomiendo que lo usen porque si es una gran empresa, a lo mejor tendrá un sistema de información, ¿no?, adecuado para sus transacciones, para registrar sus transacciones que realizan y lo pueden tener en línea. En el caso de pequeñas empresas, pequeños negocios, muchas veces con Excel es suficiente, ¿no? Porque yo puedo registrar mis operaciones, ¿no?, que no son grandes, lo puedo registrar, pero tengo que tener un archivo, ¿no?, de mis transacciones del día a día. Y eso es lo que permite. Y además, con estas fórmulas financieras, pues lo ha potenciado, dado que si yo quiero realizar una evaluación de un proyecto de inversión, quiero saber en el caso de las deudas cuánto tengo que pagar, Excel ya tiene calculada esa fórmula. Son fórmulas, digo, complejas, a veces tienen que ver con exponentes que no tengo que aprender necesariamente, tengo que saber más bien cómo provienen, cómo se originan, conocer la interpretación, pero la fórmula como tal ya Excel lo brinda, ¿no? Por eso es importante entonces este módulo donde se enfatiza tanto las finanzas como se enfatiza Excel. A lo largo del mismo vamos a estar explicando una serie de temas. Vamos a explicar, por ejemplo, la diferencia entre tasa nominal, tasa efectiva, tasa real. Vamos a explicar después lo que se refiere a interés simple, interés compuesto. Vamos a explicar también lo relativo a las modalidades de pago, ¿no? Cuando voy al banco, solicito un crédito, ¿cuál es la modalidad de pago? A lo mejor conozco una nada más. Bueno, con Excel puedo tener la opción de tener hasta 4 modalidades de pago y me permiten negociar con la institución financiera. Evaluación de proyectos de inversión también. Voy a estudiar también en este módulo. ¿Por qué? Porque se acuerdan al inicio, le dije cuáles son las decisiones de las empresas, pues una gran decisión financiera que tienen que tomar las empresas tiene que ver con la parte de financiamiento. Bueno, pues ahí este Excel me da un soporte importante. Por otro lado, fuente de financiamiento. ¿Cómo hablar con la mejor fuente de financiamiento? ¿Con quién pago menos intereses? Pues Excel también proporciona fórmulas adecuadas para eso. Entonces, este módulo, ¿no?, va a estar básicamente enfocada a brindar toda la parte de soporte con Excel, cómo usar las herramientas de Excel para tener una mejor administración y gestión financiera, ¿no? En las siguientes sesiones pues vamos a explicar todos estos puntos y con esto quiero concluir esta primera sesión indicada lo siguiente. Primero, que las finanzas como un arte, como una ciencia, como una disciplina que tiene que ver con manejar el dinero. En segundo lugar, las decisiones financieras que tienen que ver con buscar fuentes de financiación adecuadas, buscar nuevas inversiones y el pago de los accionistas. El valor en el tiempo es importante, ¿no? Los tipos de interés, ¿no?, que la empresa está sujeta a pagar, las tasas de interés,
¿no? Que es ese porcentaje que la empresa tiene que honrar cuando contrae un crédito. El otro aspecto importante es que el dinero cambia en el tiempo, ¿no? Y ese cambio en el tiempo es un concepto clave en las finanzas, ¿no? Y después, pues todo la maravilla que nos brinda Excel para soportar sus mejores situaciones financieras, éxitos en el módulo y cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias.